bendiga, mis amados hermanos, este bonito martes de estudio bíblico, martes de cartas generales. Bueno, pues sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Me da para mí un gozo abrir la palabra de Dios con ustedes. Déjenme acerco mi Biblia. Y bueno, hermanos, pues vamos a preparar nuestra Biblia, nuestro material. Recuerden, hermanos, que nos quedamos la semana pasada en el capítulo 4, versículo 2. Ahí terminamos. Hoy vamos a continuar el versículo 3. No sin antes vamos a hacer una breve oración, hermanos, y que el Señor nos guíe en esta bonita noche de estudio bíblico. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Padre bendito, que tu palabra no vuelve a ti vacía, que es poderosa, Padre, más cortante que una espada de dos filos. Reconocemos también que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, y queremos, mi Dios, gozarnos en ella. Bendícenos, mi Dios. Queremos ser edificados, guiados por tu Espíritu Santo. Queremos entender tu corazón, Dios, y que, pues sobre todo, que tú seas glorificado y exaltado en mi vida, un instrumento de gracia en tus manos. Para honra y gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Rápidamente, nada más para recapitular, estamos comenzando prácticamente el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Y pues recordando, hermanos, el tema con el que vamos arrancando, que es la parte C de esta segunda parte de la superioridad de Jesús sobre Moisés. Recuerden que esta porción, hermanos, de esta segunda parte llega hasta el versículo 13. Y continuamos con la parte C. Acuérdense que esta parte C es una invitación a entrar en el reposo de Dios. Versículos del 1 al 13 y punto número 1, el reposo de Dios, del 1 al 5. Ya es todo un enredo, hermanos, pero bueno, usted lo tiene ahí en su bosquejito. Y bueno, pues vamos a comenzar con el versículo 3, mis amados hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Fíjense que este es un versículo muy, muy interesante, hermanos, muy profundo, sobre todo si pensamos a qué punto quiere llegar el escritor con sus lectores. Y como usted ya se dio cuenta, este hombre, este varón, el escritor de la o dama, qué sé yo, ¿verdad? Como decíamos al principio, no sabemos si fue... no sabemos quién fue el que escribió esta bonita carta, que por cierto él deja ver claramente que eso no es lo importante, el autor es Dios, pero hace uso del Antiguo Testamento de una manera maravillosa, ¿verdad? Y ahorita pues vamos a abordar un poquito eso al respecto. Muy bien, hermanos, después de comparar a los israelitas que vagaron en el desierto con los destinatarios de su epístola, el escritor de Hebreos afirma con confianza: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Él no usa, hermanos, el tiempo futuro. Fíjese que hay una versión, a mí me gusta esa versión, Dios habla hoy. Sin embargo, dice entraremos, como la usa esta versión, ¿verdad? Lo que dice es: los que hemos creído entramos. Esto es bien interesante, hermanos, porque esto es como cuando compartimos el evangelio. Y pues básicamente no podemos compartir un evangelio como si hasta que muriésemos, ¿verdad? Todas las bendiciones de Dios van a hacer efecto hasta ese momento, ¿verdad? Pero déjeme decirle, querido hermano, que no es así. Básicamente, hermanos, desde que hemos creído, desde ese momento, nosotros ya estamos en la presencia de Dios. Poco a poco nos vamos a ir acercando de tal manera que cuando ya estemos en su presencia, que ya partamos de este mundo, pues lo vamos a ver, pero ya estamos en su presencia, y muchas otras más bendiciones que podría yo mencionar. Por eso, qué manera de manejar esta verdad. Los que hemos creído entramos. Muy bien, entonces, afirmando así que la promesa de Dios se ha transformado en una realidad según su plan y propósito divino. En el momento, hermanos, que en este momento estamos entrando en ese reposo. Ya hemos hablado, hermanos, un poquito a qué se refiere con el reposo. Es un reposo espiritual, hermanos. En su momento, de manera literal, pues claro, tenía que ver con el pueblo hebreo en relación a sus enemigos, que todos sus enemigos no iban a estar
pues básicamente derrotados. Ellos iban a entrar a la tierra prometida, y ellos iban a vivir de alguna forma la vida abundante porque iban a estar de acuerdo a los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, como nosotros sabemos, no fue así. Y el mismo principio, hermanos, de la promesa, pues sigue siendo el mismo. O sea, el Israel espiritual tiene un reposo en él. Y bueno, hermanos, en este momento estamos entrando en ese reposo. En tanto, mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús. Como dice también Hebreos más adelante, el autor y consumador de la fe. Bueno, disfrutamos del reposo que Dios ha prometido, y llegado el tiempo, estaremos con Él eternamente. Amén, hermanos. Y bueno, en este punto, hermanos, este punto da pie a las siguientes preguntas. Inciso A: ¿quién entra en ese reposo? Bueno, el escritor es bien específico. Dice nosotros, es decir, aquellos de nosotros que hemos creído y que hemos demostrado nuestra fe en Cristo al confesar su nombre. Y bueno, ahí usted tiene en pantalla algunas referencias bíblicas sobre lo que estoy comentando. Y bueno, entramos, hermanos, y entramos porque la promesa de Dios sigue en pie. Del mismo modo, hermanos, en que la promesa de Dios no pierde su validez, así la amenaza de Dios sigue siendo verdadera para todo aquel que no acepte la palabra de Dios en fe. La palabra de Dios prevalece porque Él ha hablado. Por tanto, juré en mi ira, como dice, hermanos, esto es muy fuerte: no entrarán en mi reposo. Estas palabras, hermanos, no solo son aplicables a la experiencia que Israel tuvo en el desierto, sino que también recuerdan a los lectores de la epístola que la promesa y la amenaza de Dios son igualmente válidas hoy en día. Inciso B: ¿qué es el reposo de Dios? Parecería, querido hermano, que el escritor de Hebreos hubiese anticipado esta pregunta, y la próxima oración, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, bueno, indica tal cosa. El escritor, hermanos, explica la palabra reposo en su manera propia e inimitable al citar Hebreos 4:4, una expresión, hermanos, de Génesis 2:2, donde dice: y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es significativo, hermano, resaltar que el escritor de Hebreos cite constantemente de las citas de las escrituras del Antiguo Testamento, como lo comentábamos hace ratito. Bueno, nunca apela a las palabras de Jesús o a las enseñanzas de los apóstoles, aunque estaba familiarizado con el Evangelio. ¿Se acuerda cómo dice en el versículo 2 del capítulo 4? Ya lo acabamos de leer, cuando dice la buena nueva. Ahorita vamos a hablar del 4, hermanos, donde se hace esta referencia del reposo, ¿verdad? Como ahorita lo leí. Y bueno, hermanos, para él y para los destinatarios de su epístola, los escritores del Antiguo Testamento tenían plena autoridad. Ok, hermanos, entonces después de que el mundo fuera creado, nos dice el escritor, Dios inició un nuevo periodo, un periodo de reposo. Dios reposó de su trabajo en la creación al concluir el sexto día. En tanto que para los 6 días de la creación las palabras finales son: y fue la tarde y la mañana. Para el séptimo día estas demarcaciones temporales han desaparecido. Con el día séptimo entonces comenzó el periodo del descanso de Dios. Versículos 4 al 5, hermanos, y prácticamente aquí ya estaríamos terminando esta reflexión. Dice la palabra de nuestro Dios: porque en cierto lugar dijo así el séptimo día. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Esto ya es algo tremendo, hermanos. Como lo hizo, hermanos, en el capítulo 2, versículo 6, el escritor se ha expresado indefinidamente acerca de un pasaje de las Escrituras. Y esto lo hace de tal modo para centrar la atención de los lectores en las palabras mismas y no en la ubicación precisa de la referencia. Porque cualquier lector, hermano, sabe que una referencia al séptimo día, que esta referencia proviene del relato de la creación, del Génesis. Las palabras, hermanos, citadas son las siguientes, sin embargo, las palabras citadas, sin embargo, son más importantes cuando dice: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El término reposo, hermanos, merece muchísima atención.
En especial si pensamos en las palabras de Jesús cuando los judíos lo persiguieron por curar a un inválido el día de reposo. Como dice este pasaje, hermanos, allá en Juan capítulo 5, verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El reposo no significa inactividad para Dios. Es más bien, hermanos, una cesación de la obra de la creación. Dios continúa disfrutando de su reposo ahora que la obra de su creación ha sido completada. Sustentado en la fuerza combinada de los dos pasajes del Antiguo Testamento, uno del Salmo 95 y el otro del Génesis 2:2, el escritor llega a la conclusión, hermanos, de que solamente aquellas personas que creen entrarán en el reposo de Dios. Este reposo, hermanos, se ha convertido sin duda en una realidad para el creyente. Los incrédulos no tienen acceso al reposo que Dios otorga, ya que al despreciar la palabra de Dios, han perdido el privilegio de entrar en su reposo. Es interesante, hermanos, notar la repetida referencia del escritor al solemne juramento que Dios hizo. Fíjese bien, hermanos, no entrarán en mi reposo. Lo dice bastantes veces. Hebreos 3:11, Hebreos 3:18, Hebreos 4:3 y Hebreos 4:5. Esta repetida advertencia no debe ser tomada a la ligera por el lector, querido hermano. Y nadie podrá decir jamás, a mí nunca me va a pasar eso, ¿verdad? Bueno, si los israelitas al entrar en la tierra de Canaán hubiesen prestado atención a las palabras dichas por Moisés, según en Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 14, y hubiesen obedecido los mandamientos de Dios, habrían sido receptores de todas las bendiciones que Dios había prometido. Déjame decirte con esto algo muy profundo, hermanos. Esto aplica para la gente que es incrédula. Y no necesariamente ahorita vamos a hablar de los cristianos, pero mire, las personas cómo se condenan por su incredulidad. Entonces, aplica ahí. De manera, yo creo que no hay mucho que hablar. Oiga, pero ¿qué pasa con los creyentes que de repente dudan, que se tambalean? Hay creyentes, hermanos, que viven pues de una manera muy lamentable su fe. No se sienten realizados en la fe. Tienen muchas dudas, batallan mucho con la disciplina de la palabra, con la disciplina de la oración. No se disipulan, nunca han leído la Biblia en muchísimos años, al menos una vez, ¿verdad? Nunca la han leído. Llegan tarde a las reuniones. Eso habla, hermanos, de incredulidad. Y es que déjame decirte, querido hermano, que aun cuando estés dentro de la fe cristiana, puedes no disfrutar de ese reposo. Muchos dirán, hermanos, de manera muy irresponsable, y esto incluso pues a mí me da un poquito de preocupación, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pues yo ya estoy en el cielo y ya se saben como que la fórmula correcta, porque pues ellos están seguros de que se van a ir al cielo, pero sus vidas, hermanos, no reflejan que realmente tengan una comunión con Dios. Eso me asusta, hermanos, le digo porque, no por mí, me asusta porque muchos hermanos así son. Muchos hermanos, y esto es un problema de todas las iglesias, hermanos. Gente engañada, se engaña a sí mismo, ¿verdad? Solamente son oidores de la palabra, pero no hacedores. Entonces hay muchas bendiciones, hermanos, muchas bendiciones. No solamente se limita esto a cuestiones materiales, porque lamentablemente la gente, hermanos, siempre piensa en la parte material. No, hermanos, no necesariamente. Creo que eso ni siquiera es algo que nos debería de preocupar. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Aquí el problema es cuánto le creemos a Dios. Aquí el punto es qué tanto sabemos de lo que Dios quiere en mi vida. Y eso se vuelve mucho más profundo. Nuestra comunión con el Señor, mi participación en la iglesia habla mucho de esa profundidad que yo tengo en relación con mi Señor. Entonces yo veo de repente, pues sí, hermanos, hay pruebas, hay momentos muy duros. No estoy hablando de que estar en reposo signifique, querido hermano, que no hay problemas. No, al contrario, el reposo en sí es la presencia misma de Dios. Y como diría el salmista, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y etcétera, etcétera. Eso es el reposo.
el poder descansar en el Señor pese a las circunstancias, ¿verdad? Y bueno, no estamos hablando de que porque usted no está en el reposo, usted es pobre, a usted le falta no sé qué. No estamos hablando de eso. Porque hay gente que sí, a lo mejor tiene más que otros y a lo mejor tampoco está en ese reposo. Por eso, querido hermano, esta advertencia es bien dura, bien dura y muchas personas dirán, bueno, ya soy salvo. Sí, querido hermano, pero déjame decirte que la Biblia habla de muchas cosas que van a pasar después, en la eternidad. En serio, hay coronas, hay tesoros que uno desde aquí comienza uno a invertirle espiritualmente, ¿verdad? ¿Cuántas personas hemos llevado a los pies del Señor? Y que por esa razón, imagínense, hermanos, yo he comentado mucho esta situación. Un pastor nos decía, ¿te gustaría el día que ya llegues a la presencia del Señor, que Jesús te reciba y te diga gracias por dejarte usar? ¿Quieres ver los que vienen detrás de ti? O incluso los que ya se adelantaron y que se abra una cortina enorme de toda esa gente, sus familias, que por la obediencia de uno, esas personas también están disfrutando de la presencia de Dios. Hermano, yo te invito a que no eches en saco roto esta parte tan importante de el descanso, el reposo de nuestro Dios. Es una realidad, hermanos. Y bueno, si los israelitas, hermanos, si los israelitas al entrar en la tierra de Canaán hubiesen prestado más atención en las palabras dichas por Moisés, bueno, y hubiesen obedecido a los mandamientos de Dios, habrían sido receptores de todas las bendiciones que Dios había prometido. Hubieran sido honrados por sobre todas las naciones de la tierra y habrían disfrutado de reposo por vivir en el favor y gracia de Dios. Para ellos, la vida en Canaán hubiese significado vivir en la presencia misma de Dios. Pero una generación después, hermanos, de la muerte de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, el pueblo le dio las espaldas a Dios, hermanos, de sus padres. ¿Se acuerda? Jueces capítulo 2, versículo 10, hermanos. Para mí, ese es un pasaje muy tremendo, hermanos, que dice, y toda aquella generación fue también reunida a sus padres. Y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y a mí me da la impresión, hermanos, que si no nos aplicamos, nosotros que ya estamos en otra etapa de la vida, ya no estamos tan jóvenes, hermanos. De repente bromeamos, no, yo todavía sigo siendo joven. No es cierto, hermano. Ya no es lo mismo tener 30, 40 y lo que sigue. Y lo digo con mucho respeto, hermanos, pero es que ¿cuántos muchachitos vienen detrás de nosotros, hermanos, y no ven seriedad en nuestra fe? Nos la pasamos, hermanos, pues como decíamos, cotorreando, ¿verdad? Nos la pasamos vacilando con la fe, y mientras nuestros hijos, ¿verdad?, van creciendo y nos miran y ven que no le ponemos empeño a la lectura de la palabra, que no oramos, que no nos interesa nada de la iglesia. Y luego, pues tarde que temprano nos vamos, y luego surgen ellos, hermanos, acostumbrados a que no se lee la Biblia, acostumbrados a que no se va a la escuela dominical. Hermanos, es increíble, hermanos. Familias con hijos que no van a la escuela dominical. Yo digo, está bien. Pero qué triste, hermanos, porque al rato pues ya no pasa el tiempo y esos muchachos que nunca se les acostumbró a ir a la iglesia, fíjese bien, hermanos, no, hombre, hermanos, usted haga que ellos vayan a la iglesia, va a ser su próxima pesadilla. Entonces, desde ahorita, hermanos, enséñele a los hijos el buen hábito familiar de a esta hora, ahorita que estamos en pandemia, a esta hora nos conectamos todos en familia y escuchamos la palabra de Dios, como si estuviéramos en el templo. Y eso, pues, oye, hermano, pues dijera usted, bueno, pues yo ya no puedo con mis hijos, son adultos. Y aun cuando fueran adultos y están en casa, usted ponga reglas. Aquí se ora, se lee la Biblia, aquí se conecta uno. Porque mire, los muchachos, hermanos, finalmente, a partir de nuestra pasión por el Señor, es el punto de partida de ellos. Pero cuando no lo hay, hermanos, por eso aférrese. Problemas todos tenemos, querido hermano. Todos tenemos problemas. Es que el pastor nunca tiene... No, el pastor no tiene problemas. No, hermano, todos tenemos problemas matrimoniales, financieros, de salud, que los chiquillos, que lo que usted quiera. Y en todo eso hay que depender de Dios. Hay que aprender a descansar en el Señor. Entonces, hermanos, qué triste, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? De repente entran a la tierra prometida y pasa una generación donde se levanta otra generación. Fíjese, dos cosas. No conocía a Jehová ni la obra que él había hecho
por Israel. Qué triste, hermanos, que a usted le hayan pasado un montón de cosas, que usted haya visto muchas bendiciones, que usted un día pues ya deje de estar y que los que vienen detrás de usted, y hablo de los de su familia, ya ni siquiera hablo de alguien más, ni siquiera hayan disfrutado de esa bendición que usted disfrutó. De testimonio, cuente las maravillas del Señor a sus hijos. Es por tal razón, hermanos, vividamente documentada por hechos históricos, que el escritor de Hebreos repite el versículo: no entrarán en mi reposo. Las exhortaciones que nos encontramos en los versículos del 1 al 3 del capítulo 4 son en realidad, hermanos, una aplicación de la lección aprendida de la historia. Así como el capítulo 3 fueron mencionados los israelitas incrédulos, en el capítulo 4 se les habla a los creyentes. El llamado a la fidelidad y al cuidado mutuo, hermanos, es serio y sincero. El evangelio le es proclamado a creyentes e incrédulos, de modo tal, hermanos, que nadie puede usar excusas de que pues no han oído la promesa de Dios. Cuando el hombre se niega a escuchar la palabra de Dios, tal actitud no termina con las promesas. Para el incrédulo, las mismas palabras se convierten en amenaza. Para el creyente continúan siendo promesas que a su debido tiempo se cumplen. Los creyentes, querido hermano, a causa de su fe firme, entran al reposo de Dios, que consiste en el estado espiritual de estar en la presencia misma de Dios. El reformador francés Juan Calvino tenía un lema: coram Deo, en la presencia de Dios. El creyente, querido hermano, por medio de la fe, vive en armonía con su Dios. Y como dice Calvino, ¿verdad?, en su comentario de la epístola a los Hebreos, la mayor felicidad del hombre es la de estar unido a su Dios. Ese es el reposo, querido hermano, que no merecemos, pero por la gracia de Dios y por la obra de Cristo entramos, querido hermano. Creamos, seamos obedientes y démosle la gloria a nuestro Dios. Terminamos aquí, hermanos, oramos. Padre, gracias te doy, mi Dios, porque en la medida en la que profundizamos en tu palabra, disfrutamos, mi Dios, cada vez más de ese reposo al que nos has traído gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, gracias porque tu presencia marca toda la diferencia en nuestra existencia, en nuestra vida. Le da paz a nuestro corazón. Gracias, mi Dios, porque en medio de todo lo que implica nuestra vida aquí en la tierra, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros trabajos, tú nos ayudas y tú nos bendices, nos alientas, porque tú estás con nosotros siempre, Padre. Alabado seas, mi Dios, que tu iglesia sea una iglesia que en verdad repose y disfrute de tu amistad, de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, Dios me les bendiga. Y bueno, pues el día de mañana, si Dios nos da vida y salud, queridos hermanos, pues vamos a tener nuestro estudio bíblico, hermanos, de Principios Bautistas. Acuérdense que es miércoles de capacitación. Principios Bautistas, 7 de la noche, vía Zoom. Si se quiere integrar, hágalo, hermanos. Estamos en el principio sociológico, estamos aprendiendo un montón de cosas. Posteriormente, probablemente nos dé tiempo de comenzar también el principio político. Y hermanos, el día jueves también le hago una invitación para que nos acompañen el jueves de evangelismo y discipulado. Hermanos, a las 7 de la noche tenemos nuestro discipulado Venid y Ved. Disciplinas prácticas para la vida cristiana. Todavía hay tiempo y nunca es tarde, hermanos, para comenzar un nuevo estudio para reforzar todas aquellas cosas que nos permiten pues tener madurez en la vida cristiana. Y bueno, esto es a las 7 de la noche vía Zoom, hermanos. A las 8 de la noche tenemos nuestro sermón evangelístico. Oré por un servidor, por nuestro hermano Juan Carlos, que nos ayuda, ¿verdad?, con la edición, y también con nuestro hermano Michael, que nos da soporte técnico. El día viernes, hermanos, viernes de oración a las 6 de la tarde en vivo vía Facebook. Hermanos, mande con tiempo sus oraciones, sus peticiones, y pues lo espero en vivo, y repetición a las 8 de la noche por YouTube. No se deje de conectar a sus departamentos, grupos de oración. Si tiene algún grupo de estudio bíblico, no lo deje, hermanos. Sea constante, va a crecer mucho, ¿verdad? Y también, hermanos, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, ni tampoco deje de participar al reto Príncipe, hermanos. Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo, descansen, cuídense mucho, hermanos. Hasta la próxima. Bye.